Vale. Bueno, ya anteriormente conocisteis al doctor Beni Cifuentes, que trabaja conmigo en la clínica, porque hicimos un directo con el doctor Andreu, ¿vale? Estuvimos hablando de diferentes áreas metabólicas, endocrinas, de diferentes abordajes de medicina integrativa que trabajamos dentro de la clínica. Y hoy quería hablar de un tema un poco más específico que se encuentra muy en relación acerca de lo que yo suelo divulgar, que gira mucho en torno hacia el metabolismo, hacia la importancia del músculo, la hipertrofia, la construcción de masa muscular, etcétera. Y lo quería hablar con Beni porque, evidentemente, él trabaja conmigo en el día a día, pero él es practicante y competidor amateur aún. No sé si dentro de tus expectativas estaría alguna vez conseguir la tarjeta Pro, Beni, o... Bueno, tengo una de una federación, ¿vale? Sí que tengo un carnet de una federación que se llama Ah, sí, CIR, no lo pero sabía. bueno, De cuál? es una federación muy poco conocida, pero bueno, en líneas generales no es mi objetivo ni mucho menos. Para mí al final es una definición a nivel deportivo que te den una tarjeta pro, por lo menos a alguien con mi nivel, ¿sabes? Porque ya esos niveles ya directamente pues ya no tienes nada que hacer, ¿sabes? Yo prefiero que si me la dan va a ser cuando me jubile, ¿sabes? Es lo que más me gustaría. Pero no, solo sobre todo disfrutar, competir, disfrutar. Este año sí que es verdad que lo he dejado un poquito de lado por el tema de la familia, porque he emprendido este proyecto con vosotros, con Keval, ¿no? Y pues me quiero involucrar al 100% y al final y al cabo, pues estar en el tema de las competiciones, pues estás enfocado en eso, ¿no? Completamente. Y no quería pues dejar de lado el tema de la clínica, y así que este año me lo he dejado un poquito de lado en ese sentido, pero bueno, a ver si el año que viene me pongo otra vez las pilas y subo otra vez a la tarima, si puede ser. Genial. Pues bueno, como conocedor y una persona que experimenta en sus propias carnes, ¿vale? Todo lo relativo a la nutrición, la hipertrofia, la definición, la importancia del sostenimiento de masa muscular, ¿vale? Pues para mí es vital que en el día a día, en el trabajo que desempeño y que delego en otros médicos, es vital que dichos médicos pues entiendan a la perfección mi visión médica, donde de forma coadyuvante tener el metabolismo sensible, tener una composición corporal adecuada, etcétera, mientras ayudamos a múltiples pacientes de todo tipo con todo tipo de patologías, pues evidentemente pues tanto Andreu como el doctor Beni, pues conoceréis próximamente al doctor Juan Carlos, ¿vale? Pues practican deporte, les encanta conocer el metabolismo, trabajar la nutrición, etcétera, y bueno, Beni encima como fisioculturista y en este mundo, ¿vale? Pues al igual que Andreu, pues va a ser perfecto, ¿vale? Para ir respondiéndonos dudas y cuestiones en relación al metabolismo. Bueno, Beni, ¿qué me podrías decir? O sea, teniendo en cuenta que en la carrera, yo creo que, bueno, no sé tú qué áreas darías en relación a la sarcopenia, a la caquexia. Yo creo que es algo que estudiamos y se nombra un poco pues bueno, de lado, ¿vale? Quizá en endocrinología o en oncología, ¿vale? Cuando se habla de las últimas fases, ¿vale? Del cáncer, en su día, pues bueno, cuando yo estudié el VIH-Sida, ¿vale? La última fase, ¿vale? De sarcopenia a la que se llegaba, ¿vale? Algunas, pues el síndrome de desgaste que se produce en algunas patologías, pero yo creo que no es muy abordado dentro de la medicina. Yo al menos en los 6 años de carrera poco se me dio más allá de meter calorías, ¿vale? Poco más, ¿vale? Yo creo que tú tampoco lo trabajarías mucho dentro de la carrera, pero yo creo que es algo cada vez más abordado, que existe más bibliografía dentro de la medicina, la importancia de sostener la masa muscular para evitar patologías que cada vez son epidemiológicamente más frecuentes en el siglo XXI y llegados a casos extremos, como pues incluso cuando se vivió las urgencias, los ingresos de gente con COVID y que tenía que estar muchos días, la gente que caía en sarcopenia tenía una mortalidad mucho mayor, etcétera, ¿vale? Tú como persona que vive en sus propias carnes, el trabajo como competidor, deportista, etcétera, y como médico, ¿vale? O sea, ¿qué me podrías hablar, pues ahora que ya lo llevas trabajando ya bastantes meses conmigo, de esa importancia de sostener la masa muscular y que creo que está bastante alejado aún en el día a día, en el trabajo del médico de atención primaria? Sí, sí, totalmente. En la carrera, pues bueno, se pasa prácticamente de largo, ¿no? El tema de la sarcopenia, de la falta de masa muscular en los pacientes para combatir las enfermedades y sobre todo desde el punto de vista nutricional.
Básicamente se habla de que, bueno, que estos pacientes necesitan una cantidad determinada de gramos de proteína por kilo de masa corporal, unas cantidades de grasas y poco más, pero no se habla en verdad en profundidad de la patología en sí, de lo importante que es la nutrición en sí, ¿vale? O sea, si entendemos bien el abordaje, ¿vale? Por ejemplo, como estás hablando de un proceso oncológico, un paciente oncológico, ¿vale? Al final y al cabo, hay que entender que esa célula tumoral, ¿vale? Es una célula totalmente anormal, tiene un crecimiento, ¿vale? Muy acelerado, mucho más que las células sanas, por así decirlo, y y esto que se produce, básicamente, dice, porque se nutre de una forma mucho más potente, sobre todo de los sustratos energéticos que tenemos, sobre todo de la glucosa, ¿vale? Y esto, pues entonces, lo que hay que abordar aquí es que estos pacientes, ¿de acuerdo?, no tengan un exceso de la misma, o sea, tengan una buena sensibilidad a la insulina, no tengan una resistencia de la misma, porque el tener una resistencia a la insulina, al final y al cabo, lo que nos hace es que tengamos ese exceso de glucosa y la que se va a beneficiar en todo esto va a ser esta célula tumoral. Poco a poco la célula tumoral va creciendo, va cada vez cogiendo más nutrientes que no van para las células sanas y por lo tanto hay una pérdida de masa muscular. Y aquí es donde nosotros ahora estamos incidiendo mucho, cuando vienen en consulta pacientes oncológicos, intentar mejorar, aumentar esa masa muscular, ¿vale? Para que cada vez haya más, al final y al cabo, células musculares sanas, ¿vale? Que puedan combatir también un poquito este proceso tumoral, mejorar también de ese modo también la sensibilidad a la insulina, con lo cual habrá menos exceso de glucosa, menos sustrato energético que vaya a la célula tumoral y al final y al cabo lo que mata en un cáncer al final es la pérdida de masa muscular, Eso lo que sí. nos hace. Totalmente. Y es algo que se aborda poco, completamente se aborda poco, se va sobre todo a la patología, al medicamento, en sí, a pues, el ciclo de quimioterapia que se puede dar, pero el abordaje nutricional yo creo que es muy importante y no se le da la importancia suficiente. Al final y al cabo yo creo que es un poco también porque no, en la sanidad pública no hay ni el tiempo ni al final el dinero suficiente para invertir, ¿no?, en un nutricionista especializado y con un seguimiento exhaustivo en estos pacientes. Y ahí es donde, bueno, donde afortunadamente entramos nosotros en este sentido, ¿no?, para poder echarles una mano en este factor que al final es, para mí es vital, al final y al cabo. Hmm. Para mí es vital, porque por mucho tratamiento que se dé, mucha quimioterapia que se dé, y al cabo la quimioterapia también ataca a las células sanas, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es compensarlo, favoreciendo este anabolismo. Hmm. Totalmente. Mira, este punto, mira, es que viene perfecto porque ayer tuve una paciente, ¿vale? Beni, bueno, y para todos los que estéis escuchando, fijaos, lo que acaba de decir Beni es crucial y es que en el tema del cáncer cada vez existen más publicaciones donde, al menos parcialmente, el cáncer es un proceso multifactorial, depende de la expresión de oncogenes, depende de la supresión de genes que son antitumorales, depende de la exposición a radicales libres, depende de la inflamación, depende de múltiples variables. Pero algo, como bien indica Beni, que se encuentra y cada vez más estudiado, pero no es algo reciente, desde 1936 que ya le dieron el premio Nobel Otto Warburg por el conocimiento de cómo es el metabolismo tumoral, ya hay indicios de que al menos el proceso tumoral tiene un componente metabólico apoyado en que la célula tumoral empieza a ser consumidora hipermetabólica de la glucosa, como ha dicho Beni. De hecho, la prueba más sensible para detectar un cáncer es el PET-TAC, que es una prueba donde se te inyecta glucosa irradiada y allí donde vemos que en el TAC hay zonas iluminadas, sabemos que hay un consumo hipermetabólico de glucosa por parte de las células tumorales. Y ayer tenía una paciente, Beni, claro, que me decía que bueno, había acabado su tratamiento de quimioterapia, había perdido masa muscular, evidentemente, tenía un cáncer de mama y ahora se encontraba con el tratamiento de tamoxifeno de 5 años que va a tener que llevar, ¿vale? Y claro, pues yo le explicaba que precisamente hay determinados tumores hormonosensibles, esto lo hemos trabajado y lo hemos hablado mucho en consulta, ¿vale? Sobre todo los estrógeno dependientes, como es el cáncer de mama, el cáncer de útero o el cáncer de ovario, o en el caso del hombre también parcialmente el cáncer de próstata, son muy metabólicos porque el hiperestrogenismo, tanto del hombre como de la mujer, depende de la grasa abdominal visceral, la actividad de la aromatasa y la pérdida de masa muscular. Por eso la aromatización, el hiperestrogenismo y las patologías o los tumores estrógeno dependientes son mucho más altos en mujeres pues con diabetes tipo 2, etcétera,
claro, yo le explicaba todo esto y le explicaba el por qué es tan importante que en estos años pues ella haga deporte de fuerza, controle bien sus cargas glucémicas, etcétera, y me decía, pero esto ¿por qué no me lo ha dicho el oncólogo? Y hay algo que me encanta, o sea, en lo que has dicho, es que no hay ni tiempo, ni recursos, ni le toca al oncólogo. Y yo creo que es algo muy importante, ¿vale? Porque yo creo que, bueno, tu traslado ahora un poco a casa, pues, que ya has empezado a trabajar en la medicina privada, donde puedes estar 45, 60 minutos con el paciente, luego el nutricionista está semanalmente pues con el feedback, etcétera, ¿vale? Esto ni puede, ni se toca, ni toca hacerlo en los recursos que se tiene que hacer en oncología, ni es potestad del oncólogo. El oncólogo, como yo le decía a mi paciente, suficiente tiene con diagnosticar el tipo con anatomía patológica, el tipo de tumor, el tipo de tratamiento con inmunoterapia, etcétera. Y creo además que hay un punto que es la responsabilidad del paciente, ¿vale? Porque yo creo que cuando nos vienen los pacientes a nosotros, en cierto modo ya nos vienen sabiendo lo que quieren, pero yo creo que también el abordaje nutricional, integrar herramientas, etcétera, es muy fácil criticar a la sanidad pública, que los oncólogos no te hablan de esto, que te dicen comer cualquier cosa, cuando tú lo habrás visto trabajando en atención primaria, la mayoría de los pacientes con alteraciones de colesterol, de glucosa, etcétera, prefieren la pastillita antes que las herramientas. Entonces, luego es fácil también criticar a la medicina, ¿vale? Cuando creo que también es un acto interno por parte del paciente. Sí, sí, totalmente. Al fin y al cabo hay también falta de voluntad, pero yo creo que también es más un desconocimiento también por parte de los médicos, que al final y al cabo yo desde que inicié bueno, esta andadura con Enqueval, ¿vale? Hay un montón de cosas de nutrición que yo totalmente desconocía, ¿vale? Y desconocía porque al final en la carrera no se explica y en el día a día, en la sanidad pública, tampoco se aplica, ¿eh? Al final nosotros nos enseñan, en la carrera de medicina nos comentan la patología, el origen, el desarrollo y el tratamiento, al final y al cabo. El tratamiento es puramente medicinal, o sea, químico, ya está. No te hablan del proceso nutricional que hay detrás. Al final y al cabo, nosotros, y al final como especie, el ser humano, si ha llegado donde ha llegado, ha sido porque tiene muchísimos mecanismos metabólicos y bioquímicos, ¿vale? Para salir adelante de cualquier patología, ¿eh? Y al final tenemos nosotros que utilizarlos porque son los más potentes. Al final cualquier suplemento o cualquier medicamento nos va a ayudar mucho, ¿vale? Pero no nos va a solucionar la papeleta al 100% y se podría evitar mucho desde el punto de vista nutricional, ¿vale? Llegar a tomar cualquier tipo de medicamento. Sobre todo hoy en día, es que también, por ejemplo, en atención primaria, hasta que no tienes una diabetes tipo 2 bien establecida ya con una hemoglobina glicada, que como has comentado tú muchas veces en muchos vídeos, en muchos directos al final es la media de la glucosa en los 3 últimos meses, que si está muy elevada, por encima de un 6,5, ya se diagnostica de diabetes tipo 2. Hasta que no se llega hasta ese punto, al final el médico no le presta atención tampoco. Imagina, 6,5. 6,5 para nosotros ya es una burrada. Nosotros ver un 6,5 para nosotros es una burrada y al final en la consulta de atención primaria es algo completamente normal, ¿vale? Y se podía haber evitado llegar hasta ahí. O sea, muchos pacientes cuando vienen a nuestra consulta dicen, no, es que de la noche a la mañana me dijeron que era diabético, ¿vale? ¿Cómo es posible? Yo, no, de la noche a la mañana no. O sea, al final y al cabo esto no es blanco o negro, hay una gran escala de grises en medio, ¿vale? Lo que pasa es que no conseguimos abordarlo a mitad del camino, ¿vale? Si hubiera sido así, simplemente con una buena nutrición, con unos buenos consejos nutricionales, que al final y al cabo es uno de ellos, aumentar la masa muscular, favorecer el anabolismo, porque al final y al cabo las células musculares lo que nos va a dar es cuanto más músculo vamos a tener, vamos a aumentar nuestra tasa metabólica, es decir, vamos a quemar más calorías por el simple hecho de estar respirando, tener más kilos de masa muscular va a hacer que quememos más calorías. Y además, en las células musculares hay receptores insulínicos, con lo cual, comiendo lo mismo, gastaremos muchísimo más y toda esa glucosa que podemos tener al final y al cabo de la dieta, ¿vale? Va a ir directamente a la célula muscular para que se pueda nutrir y el exceso no se va a transformar ni en grasa, ¿vale? A nivel abdominal o a nivel visceral y a la vez tampoco va a existir esa lipoinflamación favorecida por los picos de insulina, Con lo cual se puede evitar todo esto y muchísimas otras patologías como la hipertensión, el infarto agudo de miocardio, el ictus, etcétera. Porque al final y al cabo yo me he dado cuenta que prácticamente el 90% de las patologías que se sufren en la tercera edad, de forma indirecta o indirecta, son derivadas de una resistencia a la insulina.
sí, totalmente. O sea, sí, sí, sí. O sea, es que yo te diría, o sea, es que si no son genéticas, o por trauma, o por traumas, accidentes de tráfico, etcétera, la práctica totalidad de las patologías al menos tienen un componente metabólico, como los propios tumores, y al menos parcialmente, si mejoramos el metabolismo de la persona, van a mejorar, aunque sea solo en la calidad de vida, y van a mejorar la necesidad de dosis de fármacos o fármacos. Seguro, seguro. Sí, sí, es que es así totalmente. Si no, es que vamos a poner un claro ejemplo. Una persona, al final y al cabo, que, bueno, pues que come lo que le apetece, ¿no? El español medio, por así decirlo. Al final lo que estamos teniendo es que si tomamos más cantidad de hidratos de carbono de lo que nuestro cuerpo necesita, ¿vale? De lo que nosotros quemamos, al final y al cabo lo que ocurre es que se produce una resistencia, ¿vale? A nivel muscular de esta insulina. Al final el músculo, al final está tan ya, digamos, hasta arriba de glucosa, por así decirlo, que bloquea la acción de la insulina porque dice, no me hace falta tanta glucosa, ese exceso no me hace falta. El cuerpo no es idiota, ¿vale? Y no va a desechar esa glucosa. Se la va a guardar a final de reserva por si el día de mañana, ¿vale? Me quedo al final sin alimento, ¿eh? Al final con un objetivo de supervivencia. ¿Qué va a hacer con ella? La va a guardar al final en el hígado en forma de glucógeno, ¿vale? Y cuando el hígado también está hasta arriba, al final engrasa a nivel abdominal y visceral, ¿vale? Todo esto al final, si continuamos igual con este tipo de alimentación, cada vez más glucosa, al final el cuerpo lo que producirá es más insulina para intentar ese exceso de glucosa que no entra en el músculo, porque al final el músculo, digamos que se ha bloqueado por completo, desecha este exceso de glucosa, lo que está provocando al final es una inflamación que nosotros conocemos, que hemos hablado muchas veces, la lipoinflamación a nivel de la grasa abdominal y visceral, ¿vale? Que al final lo que hace es que aumenta la liberación de ácidos grasos, es decir, va a aumentar el colesterol. Va a aumentar también, al final y al cabo, la oxidación de la glucosa, de ese exceso de glucosa también. Va a haber también, al final, una lipotoxicidad, es decir, en las células, ¿vale?, de todo nuestro cuerpo, que también están diseñadas para, al final y al cabo, usar como sustrato energético las grasas. Si al fin y al cabo nosotros solo estamos acostumbrados a alimentarnos a base de hidrato de carbono y no tenemos una buena flexibilidad metabólica, como tú predicas muchas veces, ¿de acuerdo? Que nuestro cuerpo también se adapte a nuestro metabolismo, se adapte también a utilizar los ácidos grasos, ¿vale? Como fuente de energía. Si nuestro cuerpo no está acostumbrado, si nuestras mitocondrias no están acostumbradas, ¿vale? Al final toda esta grasa se acumula en la célula, ¿vale? Y al final y al cabo es como cuando guardamos comida en la nevera. Si al final en un tiempo no la consumimos, se pudre. ¿Qué ocurre? Se produce un proceso inflamatorio dentro de la célula y una apoptosis de la célula, es decir, la célula se muere, se destruye por un exceso de radicales libres, un estrés oxidativo. Todo esto lo que hace es que además ese exceso de colesterol que se ha liberado, ¿vale?, se acumula en forma de placa de ateroma, continúa el exceso de glucosa por ahí, con lo cual ya nos convertimos en diabético tipo 1, además tenemos una placa de ateroma en las carótidas o en las coronarias, ictus, infarto, se vuelven más rígidas las arterias debido a todo este proceso, aumento de hipertensión arterial, y solo con esta tontería ya nos hemos plantado ya con 3 o 4 medicamentos. Una estatina para el colesterol, un diurético, un IE con 1 a 2 para la tensión, y luego también algún medicamento para diabetes, simplemente con el tema nutricional, ¿vale? Y además, si vamos un poquito más allá y vemos que con esta lipoinflamación, al final y al cabo, el cuerpo lo que hace es producir o segregar más citoquinas, concretamente más adipoquinas, que también actúan a nivel del sistema nervioso central, provocando una neuroinflamación, nos encontramos con patologías como el Alzheimer, o patologías también como el Parkinson, que al cabo se produce una inflamación tan aguda del sistema nervioso. O los antiinflamatorios, opiáceos, benzos, ¿vale?, por el dolor sistémico, agotamiento y una epidemia de la que poco se habla, pero que yo creo que en el consulta estarás flipando, que es la fatiga crónica. Sí, sí, la fibromialgia, que al cabo que es una patología incomprendida, ¿vale? Que se tacha al final que es más frecuente también en mujeres, que se tacha al final de que esto es en un ambiente depresivo, de que tienen una hiperalgesia, una hipersensibilidad, ¿vale?, a cualquier dolor, a cualquier estímulo. Y creo que no se ha abordado, ahora poco a poco parece que se está haciendo, pero en primaria todavía queda muchísimo camino que recorrer. Se está viendo que a nivel nutricional esto se debe a una, al fin y al cabo, neuroinflamación. Sí. Y nosotros vemos en consulta muchas mujeres que vienen por temas de fibromialgia, que mejorando esta sensibilidad a la insulina, al fin y al cabo lo que mejoramos es que disminuya esta lipoinflamación, ¿vale? Y también la neuroinflamación secundaria, con lo cual los dolores disminuyen, Los dolores disminuyen, aumentan también de masa muscular, disminuyen de grasa a nivel abdominal y visceral, se encuentran al final más alegres, más motivadas, estéticamente se ven mejor, tienen menos dolor, y al final es una rueda que va mejorando su calidad de vida, reduciendo la cantidad de medicación, de opiáceos, de antidepresivos, de benzodiazepinas para dormir. Vamos, una mejoría increíble. Al final y al cabo, simplemente
mejorando o abordando el punto de vista nutricional. Ujú. Bueno, entrando un poco en materia y en detalles, que tú los has vivido en tus propias carnes, nadie te va a decir nada, atletas, compañeros, pero también lo ves en consulta. ¿Qué me podrías decir bajo tu experiencia? No vamos a hablar de la necesidad proteica de un culturista, de un crossfitero, ¿vale? Que su entrenamiento es muchísimo mayor, también puede llevar sustancias exógenas, pero bueno, cuando aún sigue habiendo debate, ¿vale? Respecto un poco a la necesidad proteica, según también, pues hay personas que preconizan que con 0,8 gramos por kilo al día es más que suficiente, otros se van a 1,2, 1,5, cuando estamos en anabolismo 2 gramos. Se habla mucho de la toxicidad de la proteína en exceso, que yo sí que creo que cuando tú a lo mejor no has vivido la época, ¿vale? Pero bueno, antes de las dietas cetogénicas, hace 10, 12, 13 años, hubo un boom, ¿vale? De dietas hiperproteicas en las que no se incluía hidrato, pero tampoco grasa. Y se te metían 3, 4 gramos de proteína, ¿vale? Al día, ¿vale? Pues sí, al final entrabas en cetosis, pero sin grasas, pero claro, con una de residuos. Yo creo que llegar a esas cantidades, que creo que en el deporte, y tú habrás visto protocolos también de llegar a 3, 4 gramos kilo al día de proteína, creo que tampoco es bueno realmente, ni por mucho que se diga la proteína no daña a nivel renal, genera residuos. ¿Vale? Pero bueno, un poco bajo tu experiencia a nivel médico para la persona media que también quiere hacer deporte, ¿cuáles más o menos serían para ti las necesidades? ¿Ves peligro en el exceso de proteína? ¿No? Pero ya de cabo, como mínimo, 1 gramo por kilo de masa corporal, como mínimo. Y de hecho, las guías en pacientes en diálisis, es decir, que prácticamente, bueno, el riñón no funciona, recomiendan esta cantidad de 1 gramo. Han aumentado, ¿eh? Porque, o sea, yo en mi época estudié 0,3, 0,4 por kilo al día y han subido, fíjate, 3 veces. Paulatinamente han ido subiendo, han visto en estudios que ha favorecido, una vez más, el anabolismo a nivel muscular y que esto favorece y mejora la supervivencia del paciente con enfermedad renal crónica, ¿vale? Y se ha visto que la cantidad de 1 gramo, ¿vale? Por kilo de masa corporal no perjudica para nada a nivel renal a este tipo de pacientes. Con lo Y a cual, nivel, perdóname, y a nivel hepático lo mismo. Gente con cirrosis o insuficiencia hepática les aumentan la cantidad proteica con batidos, o sea, para evitar eso, la sarcopenia. claro, al final y al cabo es que es eso, evitar la sarcopenia, porque al final la célula muscular es lo que estamos hablando, es una célula viva que también tiene una función. Y una de sus funciones también es eliminar toxinas, eliminar radicales libres, que si al final cada vez tenemos menos, ¿vale? Y la enfermedad sigue ahí o va aumentando, va progresando, vamos a tener al final y al cabo un estrés oxidativo en el cuerpo que va a hacer que aumenten al final las cantidades de toxinas, produciendo, por ejemplo, una enfermedad hepática, una encefalopatía hepática, que es decir, al fin y al cabo, el hígado lo que hace es metabolizar, ya que hemos hablado antes del hígado, si es peligroso con la proteína, etcétera, lo que hace el hígado es metabolizar, al fin y al cabo, la proteína. Y los productos de desecho de la misma que no desea, por ejemplo, la urea, que se ve mucho en analíticas, ¿vale? Lo elimina, ¿vale? Lo que pasa es que un paciente con una enfermedad hepática, pues no puede eliminarlo de la misma manera y se acumula, ¿vale? Produciendo al final a nivel del sistema nervioso también una intoxicación, ¿eh? Por eso mismo, pero se ha visto que también esas cantidades de proteína pues no son perjudiciales, perdón, para nada en ese sentido. Mira, pregunta que quizá no es tanto para el público general, pero sí para los deportistas que nos estén viendo, ¿vale? Y un poco por tu experiencia también. Respecto a los batidos de proteína, yo creo que ha habido una tendencia, ¿vale? Y creo que ha habido una inercia en los últimos años ir quitándolo pues a favor del uso de aminoácidos esenciales, ¿vale? Yo, pues bueno, hace 12, 15 años no veía jamás que en el postentrenamiento nadie metiera aminoácidos, de hecho, si se metía algo era ramificados, los esenciales, se reía la gente del uso de esenciales, creo que ya ahora ha pasado justo lo contrario, los ramificados no se usan mucho, creo que en el postentrenamiento ya es una norma intentar tirar de aquello que sea de absorción más rápida. Yo en su día llegaba a ver gente tomando un ISO o un whey protein con hidrato mientras estaba entrenando. Así iba luego medio dormido por el entrenamiento, pero se hacía, ¿vale? Así luego los veías con una retención increíble. Pero bueno, yo creo que es una realidad, salvo para intentar generar una sustitución de comida, que es donde sí veo realmente más factible, ¿vale? O la papilla pre-entrenamiento, hora y media, 2 horas antes, ¿vale? Yo creo que cada vez se prioriza mucho más, ¿no? El uso de aminoácidos esenciales en detrimento de la proteína, ¿no?
a nivel de Sí, totalmente, porque deporte. al final lo que buscamos es eso, como he comentado, en el hígado, lo que hace es metabolizar la proteína y lo que hace es eso, es separar, digamos, de estas cadenas de aminoácidos, ¿vale? Para separar los aminoácidos totalmente independientes, por ejemplo, los que estamos hablando, los esenciales, que son que no los produce el cuerpo, tienen que venir aparte de la dieta, al final del alimento que estamos ingiriendo, diferentes procesos a nivel digestivo y finalmente a nivel hepático, lo que conseguimos es el aminoácido en sí. ¿Vale? Que tiene su utilidad también a nivel metabólico este aminoácido. Entonces, directamente lo que tenemos que hacer para que sea una absorción más rápida, tomarlo ya directamente, se lo damos ya masticadito, ¿vale? Y elaborado al cuerpo para que solo tenga que absorberse a nivel digestivo, ya pasa al torrente sanguíneo directamente y de ahí al músculo que estamos trabajando, que va a tener mucha más congestión, mucha más vascularización, es decir, más sangre que va directamente, ¿vale? A ese músculo, con lo cual el aminoácido irá ahí directamente para reparar todas estas estructuras dañadas, ya sea por el exceso de cortisol debido al deporte, porque en todas las personas que hacen deporte de alta intensidad, evidentemente se eleva el cortisol, pero también por el daño mecánico producido, ¿vale? Con lo cual es que o sea, es lo más lógico y si no se hacía antes es porque, bueno, al fin y al cabo siempre estaba en la época esta de los 90, los 80, etcétera, esos volúmenes, ¿no?, que se hacían tan exagerados, pues que se mezclaba también, habían batidos que prácticamente eran el 80% hidrato de carbono. Sí. ¿Vale? Aparte te metían ahí glutamina, creatina, te metían el preentreno con cafeína, etcétera, te hacían ahí, bueno, todo esto al final era puro marketing, ¿vale? Al final y al cabo. Ahora se ha visto ya con los estudios que al final lo que mejora el rendimiento deportivo es pues una bebida de asimilación rápida de hidrato de carbono, ¿vale? Y si la persona al final lo que está buscando es un déficit calórico, los aminoácidos esenciales, al final y al cabo. Claro, yo creo que es muy importante hablando del anabolismo y sobre todo para los chavales amateurs, 20, 21 años, que confiados y guiados, ¿vale? Por la inercia. Yo creo que todos los que han querido hacer anabolismo en su día, subir kilos, a ti te habrá pasado, creo que siempre hay una fase y una inercia, sobre todo al inicio, de pensar que si entreno más, subo más, pero sobre todo, si como un puto jabalí, si como más, crezco más. Al final lo que te pones eres gordo, ¿vale? Porque como bien has dicho, al final caes en una hiperinsulinemia, empiezas a acumular grasa abdominal, luego para definirte te tienes que quitar encima masa muscular porque el déficit tiene que ser muy agresivo, ¿vale? Tienes que caer en simpaticotonía y exceso de adrenalina porque no llegas a competir, ¿vale? O sea, con lo que todos los esfuerzos que has hecho, ¿vale? No tienen ningún sentido, pero bueno, creo que se pasa por ahí. ¿Vale? Yo creo que uno de los problemas, ¿vale?, de mucha gente amateur y todo esto es el hiperconsumo de batidos, de creatina, de intraentrenamiento con megacargas de batidos y sobre todo en aquellos años, bueno, y también hemos visto en consulta, o sea, chavalitos, o sea, que de repente la creatinina es que te la ves en 1.7, 1.8, ¿vale? Con glicadas altas y con la glucosa en 120. Yo creo que ha pasado un poco la moda, pero es que hubieron unos años también con la caseína antes de dormir y metiendo y gente hasta levantándose a las 3, 4 de la mañana, pero sobre todo intraentrenamientos bestiales. Yo no sé si llegaste a ver protocolos de Milos Sarcev, ¿vale? Que a lo mejor te pilló muy joven, pero que eso eran barbaridades, ¿vale? Pre, intra y post-entrenamiento. Pero aún se ven chavales, ¿vale? O sea, guiados por esa inercia de estar metiendo intraentrenamiento y al final pues yo creo que con 25 o 30 gramos de intraentrenamiento de una matriz de carbos es que vas sobrado y si vas con glucógeno ni te hace falta. Hay que tener en cuenta que al final y al cabo el cuerpo humano, lo que he comentado antes, si hemos llegado donde hemos llegado es porque está diseñado para sobrevivir a las condiciones más terribles y más infrahumanas. Y por estar más de 3 horas sin tomarte tu tupper no va a pasar absolutamente nada. De hecho, nosotros sin quererlo ya hacemos un ayuno prácticamente de 12 horas por la noche. ¿Vale? Y de hecho, el cuerpo humano está diseñado para sobrevivir a ayunos de más de 24 horas. Y de hecho se ha visto, que tú también has comentado en muchos vídeos, que el ayuno intermitente a partir de 12 horas, o 14 horas, 16 horas, tiene unos beneficios a nivel metabólico, incluso a nivel neurológico también. ¿Vale? De hecho, a muchos pacientes también que tenemos, por ejemplo, con epilepsia, con demencia, etcétera, con Alzheimer, recomendamos que hagan esto, al final y al cabo, el ayuno intermitente, porque también se ha visto que hay, al final, ciertas moléculas, ciertas proteínas que actúan a nivel del sistema nervioso central, como por ejemplo el factor neurotrófico derivado del cerebro, que lo que hace es reparar células nerviosas del sistema nervioso dañadas, ¿vale? Y aumenta al final la neuroplasticidad, es decir, que se mejora. No hay un deterioro a nivel del sistema nervioso, no hay al final una neurodegeneración, sino que van mejorando por lo menos el lentece de la enfermedad. Es decir, o sea, que es beneficioso, al fin y al cabo. No somos tan frágiles como para tener que estar comiendo cada 3 horas, porque si no catabolizamos. De hecho, totalmente es perjudicial y vamos, creo que, a catabolizar más
si hacemos ese exceso de alimentación por, al fin y al cabo, el exceso de todo este sustrato a nivel energético, ¿vale? Que el cuerpo tiene que eliminar, tiene que depurar, y al fin y al cabo con todo esto se produce un exceso también de radicales libres, se satura a nivel hepático, también a nivel renal por elevaciones de creatinina, a nivel digestivo sobre todo. Hemos encontrado muchísimos atletas que han venido con el sistema digestivo hecho polvo, por alimentarse constantemente cada 3 horas, unas cantidades increíbles, distensión abdominal, diarreas, problemas de mala absorción, porque al fin y al cabo el sistema digestivo también es un músculo más. Y muchas veces se le decía a un paciente, decía, imagínate estar tú haciendo bíceps las 24 horas del día, todos los días del año. ¿Qué pasaría con el brazo? Vamos, te lesionarías en nada. Pues al final y al cabo el sistema digestivo es igual. Date cuenta que una digestión puede durar entre 3, 4, 5 horas. Tú imagínate que cada 3 estás comiendo, no le das tiempo a dar reposo. Y necesitas ese reposo porque si no se altera al final la mucosa intestinal, la permeabilidad intestinal, la microbiota, y al fin y al cabo también es, lo hemos visto muchas veces en consulta, el origen también de muchos problemas de la aparición también del paso de toxinas del sistema digestivo al torrente sanguíneo, también de la inflamación crónica de bajo grado y de otras múltiples patologías. También, y todo esto es por no hacer un adecuado reposo digestivo, por sobresaturarse buscando ese anabolismo, y al final lo que provocamos es lo contrario, un catabolismo, porque por mucho que comamos no lo absorbemos, se crea una resistencia a la insulina, es decir, que la glucosa que estamos metiendo y nosotros creemos que va directamente al músculo, lo que hace es el cuerpo transformarla en grasa a nivel abdominal y visceral, que al final y al cabo se va a inflamar porque vamos a continuar comiendo mucha glucosa que no se va a absorber, porque al final nuestro cuerpo, ya como he dicho, está saturado, hay una resistencia, y todo esto provoca esta lipoinflamación que había comentado. Y a mí, por ejemplo, me ocurría muchas veces antes, cuando hacía estos volúmenes que tú decías, ¿vale? Que llevaba una época que directamente ya no tenía apetito y aún así seguías comiendo cada 3 horas, y constantemente lo que notabas es muchísima letargia, muchísima somnolencia, estaría durmiendo 12 horas al día, Claro. muchísima pesadez en los entrenamientos, no rendía nada, pero tú, al final, como eres un espartano y al final solo tienes la mirada puesta en el objetivo, continuabas, y al final lo que te dabas cuenta es que no había ningún tipo de mejora física. Al final y al cabo, todo esto son avisos del cuerpo que te está diciendo, oye, frena, consume menos cantidad de hidrato de carbono, ¿vale? Y todo esto de la somnolencia y demás, y de la pérdida de apetito y problemas digestivos, es debido a toda esta inflamación que se provoca debido a esto. Y al final lo que hay también es, si al final hay picos también de insulina, van a haber también hipoglucemias reactivas, aumentos de cortisol, que al final lo que va a hacer también es catabolismo muscular, que a su vez hará que aumente también la neoglucogénesis, con lo cual, bueno, un círculo vicioso que tú esto ya lo sabes y los que nos están viendo ya lo saben de sobra. Mira, hay un tema muy importante porque, bueno, si desde fuera se nos escucha, parece que, que vayamos en contra de los carbohidratos, nada más lejos de la realidad. Hay, pues existe una realidad, ¿vale? Nosotros siempre hablamos de la homeostasis, del equilibrio, de ayudar al organismo a intentar el balanceo, que él ya de por sí ya se encarga de hacerlo. Como bien ha dicho Beni, uno puede intentar por narices obligar al organismo, asumiendo que va a metabolizar toda la cantidad de comida, obligarlo a hipertrofiar, pero que si llegamos a un límite y por mucho que tú entrenes, es más, puedes caer luego en un catabolismo, un sobreestrés del sistema nervioso, exceso de cortisol y generar justo lo contrario de lo que estás intentando. Si luego vas con sueño y no tienes una reclutación neuromuscular porque se te cae se te cae el press banca encima de la cabeza, pues ya ves tú qué tensión mecánica vas a generar si te estás durmiendo. Y eso es lo que le pasa a mucha gente cuando se pasa de ese volumen, ¿vale? Entonces puede parecer desde fuera que estamos hablando de que el exceso de hidrato de carbono, etcétera, pues genera resistencia a la insulina, síndrome metabólico, y lo hace. Pero eso no quiere decir que el hidrato de carbono sea el malo de la película. En los años 70, 80, 90 se preconizó mucho acerca de la problemática de las grasas saturadas y eso generó, ¿vale? Pues también el falso concepto de que las grasas son malas y que hay que hacer dietas sin absolutamente ningún tipo de grasa. Y bueno, pues esto tampoco fue beneficioso en algunos contextos, ¿vale? Quitar también omega 3, quitar ácidos grasos monoinsaturados, etcétera, que pueden tener un impacto beneficioso para el perfil lipídico y que no tiene por qué adelgazar el hecho de que no metas grasas y luego lo compensas con azúcar, que es lo que pasó con muchos alimentos light, ¿vale? Pero el hecho de que nosotros hablemos, y sea bien conocido que el exceso de hidrato de carbono puede generar resistencia a la insulina y está
al menos parcialmente asociado a las patologías metabólicas, no quiere decir que ahora de nuevo seamos reduccionistas y que el malo de la película sea el hidrato de carbono. Porque creo que otro de los grandes dramas, y esto tú yo creo, bueno, lo ves constantemente, tanto tú como Andreu, Juan Carlos, yo lo vemos los chicos en consulta, y es algo que veo que voy avisando ya en directos pues este año, que son las consecuencias de gente que durante 4 o 5 años ha hecho dieta cetogénica al extremo, de forma muy reduccionista, asumiendo e interpretando que el carbohidrato le sienta mal, porque el día que se ha saltado la dieta, evidentemente, claro, si hace un mes que no tomas hidrato de carbono, es que ese día te mueres, ya no solo por la hipoglucemia reactiva que te genera, sino porque probablemente es que no estás metiendo fructooligosacáridos, no estás metiendo gluten, no estás metiendo harinas refinadas, y cuando te saltas la dieta, tú dices, ostras, qué mal me sienta el hidrato de carbono. Entonces, tras esos 4 o 5 años de perfiles lipídicos con LDLs, que hemos llegado a ver de 900 de LDL, alteración homocisteínas por las nubes, proteínas C-reactivas por las nubes, pero la persona interpretando que como la insulina la tengo baja y los triglicéridos bajos, tengo porcentaje de grasa bajo, pues los estragos, primero para el anabolismo, estamos hablando del anabolismo y uno se monta la película pensando, no, si hace falta glucosa, desde la neoglucogénesis de la proteína externamente que meto, con 4 gramos kilo al día, se generará y al final creces. No, tú eres culturista, tú conoces a muchísimos culturistas, preparadores, no creo que veas construir a nadie cuando tiene que crecer muscularmente estando en cetosis, ni aun con sustancias químicas. La cetosis o el recorte de hidratos se hace cuando se tiene que hacer, que es definir, y si no se metieran sustancias exógenas, el catabolismo iría en picado, si se aguanta es porque hay sustancias exógenas, ¿vale? Pero, ¿qué me puedes hablar tú? Porque tú la habrás usado en ti mismo, imagino, y la habrás visto en atletas, determinados días, descargas, etcétera, pero ¿qué me puedes hablar por tu experiencia de cetosis alargadas 3, 4, 5 años como estamos viendo en consulta? Bueno, al final y al cabo, yo, bueno, evidentemente no he hecho una cetosis, ¿vale? Alargada así como tal de 3 o 4 años, pero sí, cuando me he estado preparando para competir, épocas que he tomado unas cantidades muy reducidas de hidrato de carbono, porque lo que estoy intentando lograr es un déficit calórico para movilizar ácidos grasos y para intentar reducir la máxima cantidad de grasa a nivel corporal, ¿vale? Para que solo se quede la masa muscular en el día del campeonato. Y al final, prácticamente, aunque tomaba en todas las comidas o casi todas las comidas pequeñas cantidades, comparado con la masa muscular que tenía, es prácticamente como si no estuviera tomando hidrato de carbono. ¿Alguna vez? ¿Te has llegado a mirar alguna lesión metiendo en todas las comidas hidratos? O sea, yo he conocido culturistas con 120 gramos netos al día y están en cetosis. Imagínate. Al final eso, ¿por qué es? Porque tiene una sensibilidad a la insulina increíble. Al cabo, la insulina, lo que estábamos diciendo, que el hidrato de carbono es el malo. Dice, no, para nada. Si queremos tener un buen anabolismo, si queremos crecer, y no solo para rendir mejor deportivamente, vernos mejor estéticamente, sino para prevenir toda esta serie de enfermedades que habíamos comentado antes, que se aparecen sobre todo en la tercera edad, o sea, para conseguir más longevidad, al fin y al cabo, hace falta insulina. Hace falta insulina. Es la hormona más anabólica que hay, incluso más que la testosterona, porque al fin y al cabo es, digamos, la que puede introducir la glucosa, ¿vale? Que es al final el sustrato energético más rápido y más eficiente, ¿vale? Para la célula muscular, que no es el único, como bien hemos comentado muchas veces, pero para que se introduzca hace falta la insulina, ¿vale? Sí. Y por eso mismo es totalmente imprescindible tener una buena sensibilidad a la insulina para que todo este hidrato de carbono vaya directamente a la célula muscular y no se quede este exceso, ¿vale? Por eso mismo, gente que tiene una gran sensibilidad, incluso tomando buenas cantidades de hidrato de carbono, ¿vale? Continúa estando en cetosis. Y este es el ambiente metabólico ideal, porque tiene esos pequeños picos de insulina que no son para nada perjudiciales, toda esa glucosa va directamente a la célula muscular lo utiliza como sustrato energético, favorece el anabolismo, favorece ese crecimiento, repara estructuras y a la vez continúa metabolizando ácidos grasos, con lo cual va disminuyendo de grasa a nivel abdominal y a nivel visceral. Yo concretamente nunca me lo he tomado, nunca me lo he medido, porque en esos momentos estás tan hecho polvo, estás tan cansado, que vas sudando por todos lados. Tan abatido que para nada, no tenía interés ni para nada. Pero sí lo que te quería comentar es que tenía sintomatología muy parecida a este tipo de personas que llevan una dieta cetogénica estricta de 6 meses o más. Que al final y al cabo hay que entender el ambiente en el que nos encontramos. Si no tenemos una cantidad de hidrato de carbono suficiente, no va a haber un pico de insulina lo suficientemente potente para que favorezca este anabolismo. Con lo cual,
cada vez vamos a ir perdiendo más masa muscular. Porque, como hemos dicho, la insulina es totalmente imprescindible para que crezca la masa muscular. Si vamos perdiendo al final cada vez más masa muscular, comiendo la misma cantidad de calorías al día, ¿vale? Vamos a consumir menos. Con lo cual, iremos aumentando de grasa a nivel abdominal y visceral. O sea, que al final y al cabo esas personas que empiezan con esta dieta cetogénica se van viendo muy bien al principio, luego bien, que renden peor, que al final su recomposición corporal es muchísimo peor, que van aumentando de grasa, no entienden el porqué, y luego los mecanismos, ¿vale?, que aparecen secundarios a esta. ¿Qué ocurre? Como bien decías, dice, bueno, no pasa nada, no tomo hidrato de carbono, el cuerpo, como muy inteligente que es, activará la neoglucogénesis, es decir, producirá a partir de los ácidos grasos o a partir de la proteína, muy importante, a partir de la proteína, que esa proteína no aparece solo de la dieta, sino también de la masa muscular que tenemos, que se destruye para obtener esa energía. O sea, la transforma en glucosa y ya simplemente con esa mi cuerpo ya funcionará. Vale, ¿de dónde viene esa neoglucogénesis? Viene del cortisol, viene de las catecolaminas que activan todo este proceso y además de que el cortisol también es catabólico, es decir, también destruye masa muscular, o sea, continuamos destruyendo más masa muscular aún. Al final las catecolaminas, la adrenalina, noradrenalina, dopamina, ¿vale?, crean un ambiente de hiperexcitabilidad en el sistema nervioso central, es decir, estamos más activos, dormimos menos, ¿de acuerdo? Al final y al cabo esto es un mecanismo que produce nuestro cuerpo para activarnos, para decir, oye, espabila, busca comida, ¿vale? Ponte las pilas, porque aquí me está faltando glucosa, ¿vale? Porque ahora mismo yo voy tirando con lo que tengo, pero de día a mañana se me puede acabar, así que espabila. Y al final esto es una sensación adictiva, tú también lo has comentado muchas veces y lo habrás visto, ¿no? De gente que al final está con una dieta cetogénica por un ayuno intermitente muy prolongado y se despierta por la mañana fenomenal, ha dormido 5 horas, está de lujo, se encuentra súper activo, rinde muy bien por la mañana, luego va a entrenar, luego hace un poquito de aeróbico, trabaja hasta tarde, se acuesta a las 12 de la noche y al día siguiente igual, solo con 5 horas durmiendo ya está fenomenal. ¿Qué pasa? Al final hay un desgaste sobre todo también del sistema nervioso. Y lo que me encuentro yo en consulta y lo que me pasa a mí, le pasa a muchos competidores, es que tenemos al final problemas de insomnio, es decir, cada vez dormimos menos. Si cada vez dormimos menos, nuestro sistema nervioso también descansa menos, es decir, los niveles de serotonina, ese neurotransmisor, al final de la felicidad, de la paz, de la tranquilidad, se van deplecionando esos niveles, entras en un ambiente depresivo, en un cansancio muchísimo más, hay menos reclutamiento de fibras musculares, de fibras musculares a la hora de estimular pues la hipertrofia también, y estás mucho más irascible, pierdes el líbido y al final es pues una pesadilla. La verdad es que al final es una pesadilla y al final lo que nos encontramos, gente que a nivel corporal ha empeorado, gente que ha disminuido su líbido, gente que por la noche tiene insomnio, gente que está muy irascible, conflictos constantes con la pareja, en el trabajo, pero no quiere dejar la dieta cetogénica porque, como tú dices, el hidrato de carbono me sienta fatal. Incluso gente que haciendo esta dieta cetogénica, su hemoglobina glicosilada ha empeorado. Empeorado, sí, sí. Es decir, tienen incluso más resistencia a la insulina de la que tenían antes. ¿Por qué? Por un exceso de cortisol debido en busca de glucosa. Como tú no se la das, al final el cuerpo lo que va a hacer es constantemente segregar cortisol y catecolaminas cuando en esos momentos no deberían estar ahí y va a haber constantemente picos de glucosa en nuestro cuerpo, con lo cual se va a producir una resistencia. O sea, que ya es la acabose, o sea, ya lo peor que nos podíamos encontrar, porque a poco que comamos hidrato de carbono ya directamente se va a asimilar aún menos. Claro. Ese hidrato de carbono y al final lo que hace es esto, perjudicarnos totalmente. Con lo cual lo que tenemos que hacer es eso, lo que tú comentabas muchas veces, buscar esa flexibilidad metabólica. Tenemos que utilizar todas las estrategias que tenemos en nuestra mano, todos los sustratos nutricionales que tenemos, los macronutrientes, grasas, proteínas, hidratos de carbono, pero en los momentos ideales. ¿Qué momentos ideales son esos? Los momentos que haya mayor sensibilidad a la insulina. Y uno de ellos es después del entrenamiento. Sobre ahí todo. está. Que ahí es cuando, sobre todo en muchísimos deportes, pero sobre todo en el culturismo, es cuando se hace la comida con la mayor carga glucémica, sobre todo de alimentos de índice glucémico elevado. Y gente que ya tiene una buena sensibilidad a la insulina o está en una fase de volumen, de que quiere pues, anabolizar más, crecer más, ¿vale? Pues también antes, incluso durante. Durante también es lo que mejor se ve. Y luego, el resto de los días, de las horas, de las comidas, se puede reducir ya la carga. Incluso lo que yo comento, favorecer un poquito el ayuno intermitente, esperar esas 12 horas para que al final el cuerpo también active la ruta MPK, se favorezca esa sensibilidad a la insulina para cuando volvamos a introducir esa carga glucémica, la insulina vuelva a actuar al 100% y no haya ningún exceso de glucosa en sangre que vaya toda directamente al músculo. Porque al final entramos en ese círculo vicioso de comer en cada comida, cada 3 horas, hidrato de carbono, pensando que nuestro músculo se está vaciando completamente de glucógeno
y lo que hacemos es, pues bueno, no se está alimentando el músculo, hay una resistencia a la insulina brutal y lo que hacemos es que se deposite o en el hígado que se transforme en grasa a nivel abdominal constantemente. Y al final es comiendo menos, se anaboliza más y se Sí. favorece más el aumento del glucógeno a nivel muscular. Ujú. Fíjate que yo siempre digo que una de mis mejores escuelas, bueno, ha sido evidentemente los 6 años de la carrera universitaria, pero a efectos prácticos, o sea, sin lugar a dudas, la gran escuela que he tenido ha sido el culturismo. Y fíjate que, bueno, muchos de los procesos que simplemente por prueba-error que se han hecho en el culturismo, porque la gente veía que así se anabolizaba más, así seco más, así defino más, pues con el paso de los años, pues la medicina, la ciencia de la nutrición, la biología ha ido explicando el por qué funcionaban esos procesos, ¿vale? Y como, bueno, como el fisioculturismo se trata de mejorar la composición corporal y tener una buena sensibilidad a la insulina, buena flexibilidad metabólica, al final muchos gurús del culturismo, sin saber cómo, han sido precursores de, pues bueno, de médicos como tú y yo, o Andreu, que no, pues que estudiamos por qué funcionan esos procesos y los trasladamos luego a pacientes. Vale, fíjate, la semana pasada tuve una paciente, ¿vale? Ella me vino hace 3 meses porque, bueno, estaba a mitad de tratamiento, ¿vale? De quimioterapia, un cáncer de mama, estrógeno dependiente, ¿vale? Pero había perdido varias sesiones, por suerte ya a mitad de tratamiento, estaba limpia, bueno, se la había operado en principio, bueno, y con su ganglio, pero bueno, a mitad de tratamiento, el PETA, que estaba todo limpio, pero ella había leído de forma reduccionista que como la célula tumoral por el efecto Warburg se alimenta solo de glucosa, bueno, pues que se argumentaba en muchos foros y según muchos gurús y nutricionistas, ¿vale? Que había que ahogar al tumor, a la célula tumoral, haciendo una dieta cetogénica para evitar que llegue la glucosa. Es tan tremendamente reduccionista y como tú bien has dicho antes, que la célula tumoral, precisamente porque su metabolismo es glucolítico, como cuando alguien está haciendo un entrenamiento, ya lo dice la palabra, un esfuerzo, un entrenamiento glucolítico. ¿Que no das hidratos, campeón? No te preocupes, liberarás cortisol y, como bien has dicho antes, ¿de dónde vas a obtener la glucosa? De la neoglucogénesis del músculo. Pues bueno, claro, la mujer me vino porque había tenido bajadas de defensas, neutropenia, y habían varias sesiones que las había tenido que dilatar en el tiempo. Pero ella estaba convencida de que además la remisión y lo bien que le iba todo, a pesar de haber bajado 8 kilos y encontrarse fatal, ¿vale? Era por la cetosis y no quería saltársela de ahí, simplemente quería suplementos. Bueno, me costó Dios ayuda a explicárselo, ¿vale? Hacerle entender todo el contexto. Bueno, pues vino la semana pasada, ha subido 4 kilos, no se perdió ninguna sesión, ¿vale? Ahora ya se encontrará con su tratamiento y ha entendido, ¿vale? El camino a seguir, ¿vale? Pero claro, ella también a su vez leía que hay que entrenar pesas 2 días a la semana o 3 días a la semana por la importancia de las mioquinas, de la inmunomodulación, pero acababa reventada. Y dile tú de meter carga de hidrato de carbono cuando yo se lo dije al inicio que tenía que meter hidratos, pero no, que voy a alimentar a mi tumor. Fíjate que, o sea, el daño que se puede hacer con la sobreinformación, que es tan bonito que ahora estamos con tanta información, pero mal entendida, puede hacer que un paciente, o sea, él mismo acelere la caquexia en un proceso. O sea, imagínate la importancia de entender que no hay ni buenos ni malos, o sea, en cuanto a los macronutrientes, la importancia del anabolismo, incluso en un proceso tumoral que es glucodependiente, pues hay que meter hidratos en determinados días como nosotros hacemos con los pacientes con cáncer. Sí, sí, es por lo que estábamos comentando antes, al final y al cabo. Si no metes al final hidrato de carbono, por ese pensamiento reduccionista que tú comentas, al final el cuerpo tiene sus mecanismos. Como decías, si hemos llegado hasta donde hemos llegado como especie, es porque nuestro cuerpo se ha adaptado con múltiples vías, muchos mecanismos, ¿vale? Para sobrevivir, ¿vale? Y al final y al cabo es mucho más perjudicial no meter hidrato de carbono que meterlo, porque al final se va a elevar este cortisol y se va a producir este aumento de glucosa, de esta neoglucogénesis, a expensas también, no solo de la grasa a nivel abdominal y visceral, sino también de la masa muscular. Con lo cual, al final y al cabo, tenemos más glucosa, esa glucosa va a ir a la célula tumoral, menos masa muscular, con lo cual van a haber menos receptores insulínicos, con lo cual, cuando pongamos más glucosa, no va a ir al músculo porque tenemos menos, va a ir también aún más a la célula, cada vez más débiles, más cortisol, y el cortisol también, aparte de favorecer el catabolismo, es también inmunosupresor. Van a bajar nuestras defensas, con lo cual vamos a estar más proclives también a padecer más enfermedades, más infecciones, con lo cual más encamamiento, más inmovilización. Esto va a hacer que aumente más, muchísimo más,
o disminuya, perdón, el gasto calórico, con lo cual aumenta más la grasa a nivel abdominal y al movilizarnos menos también seguimos perdiendo masa muscular. O sea, es un círculo totalmente vicioso y lo que tenemos que hacer es eso. Hay que ver, hay que utilizar todas las herramientas que tenemos y poner hidrato de carbono en los momentos ideales, momentos idóneos donde haya más sensibilidad a la insulina. Que todo ese hidrato de carbono vaya donde nosotros queremos que vaya, que es a la célula muscular para favorecer el anabolismo. Y mientras tanto, cuando la célula muscular no tenga tanto requerimiento, ¿vale?, de glucosa, que esté utilizando estos otros sustratos energéticos, como por ejemplo las grasas, ahí sí que podemos hacer una reducción del mismo. Y aún así, nuestro metabolismo continuará funcionando correctamente, ¿vale?, porque si no pasará lo que le pasó concretamente a esta señora. Claro. Mira, por acabar, vamos a entrar en un tema. Bueno, pues hay determinados temas que pueden ser escabrosos, ¿vale? O no se suelen tocar ni gusta tocar dentro de la medicina, pero creo que también la responsabilidad de aquellos que vemos en el día a día, la importancia de determinados agentes farmacológicos, ¿vale? Pues los andrógenos, la testosterona, anabolizantes, y que vemos cómo bien usados y de forma pulcra generan tanto beneficio, ¿vale? Creo que es importante empezar a eliminar tabús que creo que en los últimos años, precisamente porque la ciencia avanza y hay muchos estudios, ¿vale? Creo que es algo que se está implantando muchísimo, pero a nivel de la ciencia mundial y de la medicina, ¿vale? Pero yo creo que hay un punto de inflexión a partir de los 35, 40 y pocos años, donde, pues, quizá por el exceso de estrés físico, emocional, por todo lo que estamos hablando, el síndrome metabólico, hay una evidente sarcopenia cada vez más camuflada, inflamación crónica de bajo grado, ¿vale? Donde muchísimas personas con estas enfermedades silenciosas, aparentes metabólicas, oye, mira, tienes la glucosa por las nubes, tienes hipertensión, tienes hipertrigliceridemia, el colesterol así, tómate esto, tómate aquello, tómate antiinflamatorios porque te duele todo, benzodiazepinas para dormir, antidepresivos. A partir de los 40 años la polimedicación se dispara y, por suerte, se ha generado un punto de inflexión en los últimos años donde la gente ya no solo quiere ampararse pues al uso de los fármacos, ¿vale? También pues quiere ampliar el horizonte con la nutrición, con el deporte, pero yo veo algo muy claro en muchas ocasiones. Es demasiado romántico esperar a los 45 o 50 años ponerte a entrenar 4 días a la semana CrossFit, hacer dieta, que tu cuerpo responda si hormonalmente no estás compensado. Y en muchas ocasiones, como las hormonas son tema tabú, ¿vale? Casi nadie quiere tocar temas de hormonas tiroideas, estrógeno, DEA, testosterona, incluso anabolizantes que están en la farmacia para ser prescritos cuando hay una sarcopenia como la metenolona, el primobolan. Pues bueno, se deja de lado una evidencia. Si es tan evidente y ya la ciencia ha demostrado la importancia del anabolismo, de la composición corporal, creo que es una responsabilidad médica a partir de los 35 o 40 años controlar tanto en hombre como mujer, no hablamos solo del hombre, los niveles de hormonas sexuales y contemplar que habrá veces que por mucho que tú metas la proteína, si no tienes capacidad de fijar nitrógeno porque no tienes andrógenos en el cuerpo, es que vas a hacer más daño porque la persona va a ir a entrenar y no se recupera por no tener andrógenos en el cuerpo, tanto en hombre como mujer. Sí, completamente. Aquí lo que tiene que entender la gente es, al final y al cabo, cómo actúan estas hormonas, ¿vale? Se habla mucho al final de receptores androgénicos, masa muscular, anabolismo, pero yo creo que hay muchas personas que no acaban de entenderlo del todo, estos conceptos. Al final, en cada célula muscular hay un receptor, ¿vale? Un receptor androgénico, en este caso. Al final el receptor es como una cerradura y la hormona es como una llave, ¿vale? Como muchos de nosotros tenemos llaves que entre ellas se parecen mucho en sí y encajan en la misma cerradura, pero solo una de ellas pueden abrirla. En el caso del receptor androgénico sería la llave, por ejemplo, de la testosterona, ¿vale?, que se uniría en esta cerradura, en este receptor androgénico, y podría abrir la puerta del anabolismo, ¿de acuerdo? Pero también hay otras llaves, como por ejemplo el cortisol, ¿vale?, que también se puede unir a esta cerradura del receptor androgénico, no abre la puerta, directamente la cierra, es decir, produce un catabolismo, una destrucción. Con lo cual, si no tenemos un correcto balance anabólico, catabólico, es decir, una persona va a entrenar ejercicio de hipertrofia de alta intensidad, no lleva la correcta nutrición, el cuerpo empieza a segregar una gran cantidad de cortisol, ya sea porque el entrenamiento es demasiado intenso, porque lleva una dieta cetogénica, porque no ha tomado la cantidad suficiente de hidrato de carbono antes o durante, o directamente no había glucógeno a nivel muscular, va a elevar mucho esa cantidad de cortisol y si no hay suficiente testosterona que se una a ese receptor para abrir la llave, se unirá al cortisol.
Y lo que estamos consiguiendo con el entrenamiento es, en vez de anabolizar, catabolizar. O sea, nos destruimos mucho más, vamos perdiendo más masa muscular, ¿vale? Y cada vez nos vemos peor. O sea, cuanta más masa muscular perdamos, al final también disminuirá nuestro gasto calórico, es decir, comiendo lo mismo aumentaremos incluso más de peso y aumentará también esa resistencia a la insulina porque cuanto menos células musculares, menos glucosa que va a ir directamente a esa célula. O sea, que va a haber ahí un exceso. Por eso es importantísimo que haya un correcto balance hormonal, ¿vale? Un correcto equilibrio y que por lo menos la gente haga un deporte acorde al estado hormonal en ese momento. Y sobre todo, lo habías comentado mucho tú, hacer hincapié sobre todo en mujeres que se están acercando a la menopausia. Que al final en la menopausia hay una caída bruta a nivel hormonal, ¿vale? Y entre ellas las hormonas anabólicas como DEA, androstenediona, testosterona, ¿vale? Y esto lo que precipita es un catabolismo brutal, ¿vale? Que va a favorecer todas estas patologías que estábamos comentando antes. Con lo cual, cuanto más masa muscular consigamos los años anteriores, vamos a tener muchísimos más beneficios a nivel metabólico y en otros muchísimos niveles. Bueno, pues hemos llegado hasta aquí a la hora. Lo estabais preguntando por aquí si lo voy a dejar colgado, si ahora mismo lo dejo colgado. Etiquetaré a Beni, ¿vale? Bueno, para que entréis en su Instagram, ¿vale? Y podáis darle a seguir. Bueno, pues ahora mismo también podéis darle a seguir. Lo dejaré colgado también en mi canal secundario, ¿vale? Ha estado, yo creo que muy interesante. Se quedan muchas cosas en el tintero, pero bueno, cada pocas semanas voy a ir haciendo un directo con los médicos que conforman mi equipo, ¿vale? Así que, pues bueno, a lo largo de todo este año, toda esta nueva temporada, vais a ir aprendiendo muchísimo acerca del metabolismo y, bueno, todo lo que hemos estado comentando, que es que menos las patologías genéticas, la práctica totalidad de las patologías tienen componentes metabólicos y, por suerte, las herramientas no es que sean baratas, son gratuitas, ¿vale? Que es comer bien, hacer deporte y poquito más. Así que, bueno, pues de esto y mucho más seguiremos hablando. Bueno, Beni, gracias por haber estado aquí, aunque no me hayas visto. Un placer, nada. Se me ha hecho un poco raro, pero bueno, bien, espero que haya salido bien. Vale, venga, un abrazo. Hasta Un luego. abrazo, hasta luego, Tony.